El Evangelio según Juan. En el primer video vimos que Juan escribió este libro para declarar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, la encarnación de la palabra y de la gloriosa presencia de Dios, quien ha venido a revelar quién verdaderamente es Dios. Luego exploramos cómo Juan diseñó la primera mitad del libro para demostrar esta declaración. Jesús hizo señales milagrosas y declaraciones grandiosas acerca de sí mismo, de que Él es la realidad a la que toda la historia de Israel apunta. Sin embargo, todo esto genera controversia y los líderes judíos confrontan a Jesús por todas estas declaraciones. Y esto culminó con Jesús rindiendo su vida por su amigo Lázaro. Al acercarse a Jerusalén para resucitarlo, Jesús selló su destino. Una vez que el complot para asesinar a Jesús fue puesto en marcha, llegamos a la segunda mitad del libro. La primera parte se enfoca completamente en la última noche y las últimas palabras de Jesús a los discípulos, mientras intenta prepararlos para su muerte venidera. Jesús hace algo asombroso en la cena. Toma el rol de un sirviente común, arrodillándose para lavar los pies sucios de los discípulos, algo que en su cultura un rabí superior jamás haría por sus discípulos. Y Jesús dice que este es un símbolo del propósito de toda su vida, revelar la verdadera naturaleza de Dios como un ser de amor sacrificial y también como un símbolo de lo que Jesús está a punto de hacer al convertirse en un siervo y entregar su vida muriendo por los pecados del mundo. Esta acción le lleva a su gran mandamiento a los discípulos, que deben seguirle amándose los unos a los otros como Él los amó. Los actos de generosidad amorosa deben ser la marca de los discípulos de Jesús. Esto es lo que le mostrará al mundo quién es Jesús y por lo tanto, quién es Dios. A partir de aquí, Jesús empieza un largo discurso que concluye con una oración, y encontrarás que todo el conjunto es unificado por algunos temas recurrentes. Jesús dice una y otra vez que Él se irá, lo cual entristece a los discípulos, pero Jesús les dice que es lo mejor, porque eso significa que Él enviará al Espíritu, también conocido como el Consolador. Como humano, Jesús solo puede estar en un lugar a la vez. Pero el Espíritu puede ser la presencia divina y personal de Jesús en cualquier lugar y en cualquier momento. Y Jesús dice que el Espíritu hará varias cosas. Así que recuerda que para Juan, la deidad del único Dios consiste en esa relación de amor única entre el Padre y el Hijo. Jesús dice, el Espíritu es esa presencia personal de amor que vendrá a vivir en su pueblo y que los atraerá hacia el amor entre el Padre y el Hijo. Y así Jesús dice que sus discípulos son aquellos que permanecen en ese amor divino, así como los pámpanos están conectados a la vid. Él está aquí describiendo cómo el amor personal de Dios puede permear la vida de una persona, sanándola, transformándola y renovándola. Y hay más. El Espíritu también empoderará a los seguidores de Jesús para que lleven a cabo su misión en el mundo, de, primero que nada, cumplir el gran mandamiento de amar a otros a través de actos radicales de servicio. Pero Jesús también dice que la misión es llevar testimonio de la verdad, exponer y nombrar las maneras egoístas y pecaminosas en que los humanos se tratan unos con otros, y a declarar que en Jesús Dios salvó al mundo porque lo ama. Él ha abierto un nuevo camino para ser humanos de nuevo. Así que, finalmente, Jesús predice que habrá oposición. Justo como los líderes judíos lo rechazaron a Él, sus seguidores serán perseguidos. Pero les dice que no teman, porque Él ya ha conquistado y vencido al mundo. Ahora, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice que ha vencido? Él no lo dice, pero esto nos lleva a la última sección del libro, donde Juan nos muestra cómo luce la victoria al estilo de Jesús. Los líderes judíos enviaron soldados donde estaban Jesús y sus discípulos para arrestar a Jesús. Y cuando los soldados preguntan, ¿quién de ellos es Jesús?, Él declara, yo soy. Y ellos caen de espaldas. Esto es brillante de parte de Juan. Estas palabras son la culminación de 2 grupos de 7 ocasiones en las que Jesús ha usado esa misma frase. Y todo esto resalta una de las declaraciones centrales de Juan acerca de Jesús. La palabra yo soy, o en griego, ego eimi, son la traducción del griego al hebreo del nombre personal del Dios del pacto que le reveló a Moisés en Éxodo 3. También se repitió muchas veces en Isaías, y Juan ha colocado estratégicamente 7 momentos en su narración donde Jesús dice, yo soy, seguido de alguna declaración asombrosa. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección, el camino, la verdad y la vida. La vid verdadera.
Y Juan también ha diseñado otras 7 historias que tienen momentos claves donde Jesús simplemente dice, yo soy, haciendo eco de este nombre divino. Así que aquí, mientras Jesús es arrestado, es el irónico clímax de todas estas ocasiones, porque Jesús revela su nombre divino, su poder y su victoria precisamente en el momento que está entregando su vida. Después de esto, Jesús es sometido a juicio por sus grandes declaraciones acerca de ser el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Primero delante del sumo sacerdote y después delante del gobernador romano, Pilato, quien tiene que tomar seriamente a cualquiera que sea acusado de llamarse el Rey de Israel. Y Jesús le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo, lo que significa que Él es un rey y que su reino es para este mundo, pero que su sistema de valores es radicalmente diferente. Su redefinición del poder y la grandeza no se procede de este mundo. Más bien, estos valores se definen por el carácter de Dios que Jesús ha revelado a través de su reino, que opera inverso a los otros reinos, que es personificado por la cruz. Es el lugar donde el verdadero rey del mundo conquista el pecado y la maldad al dejar que éstos lo golpeen. Y Jesús obtiene la victoria sobre el mundo a través de un acto de amor sacrificial. Después de esto, el cuerpo de Jesús es colocado en una tumba que luego es sellada. Y en el primer día de la semana, María y luego el resto de los discípulos descubren que la tumba está extrañamente abierta y vacía. Luego María, de repente, se encuentra con Jesús. Él está vivo. Resucitó de entre los muertos. Ahora, la resurrección de Jesús se conecta con otro patrón de 7 en el Evangelio de Juan. Regresando a la boda en Caná, cuando Jesús convirtió el agua en vino, Juan nos dijo que esa era la primera señal de Jesús. Él también identificó la segunda señal, la sanidad del niño enfermo en el capítulo 4. Pero después de esto, Juan te deja que lleves la cuenta. Y si lo has hecho, habrás notado que la sexta señal fue la resurrección de Lázaro, la cual Jesús hizo a costa de su propia vida. Así que todas las señales apuntaban hacia esta séptima señal, la más grande de todas, en la culminación de la historia, la propia resurrección de Jesús. Esta demuestra la declaración de Jesús de que es el Hijo de Dios, el autor de toda vida, cuyo amor ha conquistado a la misma muerte. Después de la tumba vacía, Jesús se reúne con todos los discípulos y los comisiona, enviando al Espíritu como Él lo había prometido, para que ahora la misión que Él recibió de su Padre pueda continuar a través de ellos. Después de esto, el libro concluye con un epílogo que describe la misión continua en el mundo de los discípulos de Jesús. Algunos de ellos están pescando y no están capturando nada. Entonces Jesús se les aparece en la costa, pero ellos no lo reconocen, y Él les dice que echen su red al otro lado del bote. Y cuando le obedecen, capturan muchos peces, y es solo entonces que le reconocen como Jesús. Aquí Jesús está ofreciendo una imagen del discipulado que Él ordena. Sus seguidores serán más efectivos en el mundo cuando su enfoque no sea en el trabajo como tal, sino simplemente en escuchar la voz de Jesús y obedecerle cuando Él les hable. Entonces es cuando ellos verdaderamente le verán obrando en sus vidas. Después de esto, Jesús habla con Pedro y lo comisiona como un líder especial en el movimiento de Jesús, indicando que él también daría su vida un día. Pero en contraste con Pedro, los últimos momentos de la historia se enfocan en el autor de este evangelio, el discípulo al que Jesús amaba. Y a diferencia de Pedro, su trabajo no era dirigir el movimiento de Jesús, sino más bien dedicar su larga vida a llevar el testimonio de Jesús para que otros creyeran en él. Y eso es justamente lo que ha hecho aquí, al escribir esta asombrosa historia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y de eso es que se trata el Evangelio de Juan. Buenas noches, amados, ¿cómo están? Es un gusto para mí saludarles y estar nuevamente contigo para compartir la palabra de Dios. Gloria al Señor. Estamos viendo ya el tema de los 12 desiertos en la parte 22. Este es el episodio 22 de este tema, de esta serie, que consideramos que es en extremo trascendente, en sentido de que la iglesia
tiene que ser consciente dónde está situada. Muy importante que la iglesia pueda considerar el plan y el propósito de Dios, ya que la Biblia nos enseña en el libro de Daniel que el pueblo que conoce a su Dios permanecerá firme. Y a medida que tú y yo conocemos a Dios por medio de la Escritura, por medio de la palabra, vamos a darnos cuenta que Dios siempre tiene toda situación al control. Yo entiendo que hay situaciones que se salen de tus manos y de mis manos, pero hay un principio elemental que tú y yo tenemos que considerar, es que nunca jamás se salen de las manos de Dios. Nunca jamás se salen de las manos de Dios. Y este es un principio elemental, amado, que tú y yo tenemos que considerar y saber que Dios siempre, 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 siempre está al control de las cosas. Amado, Dios nunca juega los dados. Dios nunca está haciendo las cosas arbitrariamente o de manera espontánea. El plan de Dios precede nuestro nacimiento y pudiéramos remontarnos hasta el mismo origen del universo, donde Dios planificó las cosas a una perfección que muchas veces es incomprensible por nosotros. Y a través del estudio de los 12 desiertos, a través de este estudio, tú y yo vamos a poder aprender de una manera clara y concreta cuáles son los tratos que Dios tiene hacia la iglesia y cuáles son los recursos que Él provee para nosotros para poder salir adelante, cuáles son los recursos que Él provee para su iglesia para poder ser capacitados, para poder recibir su instrucción y para poder ser vencedores. Porque el llamamiento para la iglesia vencedora, amado, es que podamos salir avante en todas las situaciones. Yo sé que cuando vienen las crisis, vienen las situaciones antagónicas a lo que nosotros deseamos, el ánimo decae. Pero es muy importante que tú y yo podamos ser conscientes de lo que Dios tiene para nosotros y podamos crecer en las maneras correctas de Dios, podamos crecer en lo que Dios tiene para nosotros. Así que vamos a adentrarnos en el tema de la palabra de Dios para poder ser edificados, para poder ser bendecidos y para poder encontrar esperanza en medio de los tiempos complicados, que podamos encontrar esperanza en medio de las situaciones, considerando que Dios está al control, considerando que Dios está al frente, que Dios tiene todo planeado. En este desierto, en estos 12 desiertos, ya pasamos por el desierto de Sin y por el desierto de Shur, y estamos estudiando el desierto de Sinaí. Y platicamos que el desierto de Sinaí va a mostrarnos 9 aspectos. El primero, que ya lo estudiamos, es el desierto de Sinaí. Aquí va a ser establecido el temor de Dios. Y platicamos que el temor de Dios va a desarrollar 3 cosas: vida, que es la vida de Cristo; protección y reposo. A medida que tú y yo confiamos en las maneras de Dios, a medida que tú y yo avanzamos en los tratos de Dios, vamos a comprender cómo Dios, a través del temor, y cuando me refiero al temor, sabes perfectamente que no es a miedo, sino al respeto, al amor y a la veneración que tenemos a nuestro Dios, vamos a encontrar paz y la protección que Él prometió para nosotros. Número 2, en este desierto de Sinaí, Dios provee los 10 mandamientos como principios universales de sabiduría. Sabemos que no solamente son, la ley de Moisés no abarca solamente 10 mandamientos, pero aquí fueron establecidos estos 10 mandamientos porque la ley mosaica abarca más de 400 leyes, 400 instrucciones de Dios para el pueblo. Aleluya. Número 3. Dios les convocó para celebrar 3 fiestas anuales, que son las 7 fiestas enlazadas que prefiguran el plan de Dios para su pueblo y para la iglesia. Y en esta manera Dios nos va a decir el qué de las cosas. Recuerda que orden divino nos va a enseñar 4 elementos: la cosa correcta, la manera correcta, en el tiempo correcto, con la ayuda correcta. Y en esta ocasión, a través del plan de Dios, vamos a encontrar el qué hacer para que no nos encontremos haciendo cosas fuera de las maneras de Dios. Número 4. Hablamos de que les mostró sus caminos mediante el diseño del tabernáculo, que es la figura de la iglesia. Ahora en el tabernáculo nos va a mostrar el cómo. Porque Dios no deja nada al aire, amado. Dios no deja nada al arbitrio. Dios no deja nada a la interpretación humana. Por eso hay tantas religiones. Una de las preguntas más comunes que me hacen es por qué, si Dios es el mismo, si Dios ha planeado una misma situación para todos nosotros, ¿por qué hay tanta contraveniencia en los pensamientos humanos? ¿Por qué hay tanta contraveniencia en los pensamientos del hombre? Si es una sola Biblia,
si es una sola palabra de Dios, ¿por qué hay tantas contradicciones? Y este principio elemental lo podemos encontrar porque el hombre mete su mano, porque el hombre interpreta la Biblia. Y un principio donde Dios quiere llevarnos es que no interpretemos la Biblia. Por eso en reiteradas ocasiones te he mencionado que una de las situaciones humanas que se usa desafortunadamente por muchos ministros es la hermenéutica, la capacidad de interpretar las escrituras mediante este método. Y según ellos no entran en error. Está basado en un pensamiento humano y del espíritu del anticristo, porque como lo hemos dicho, hermenéutica viene de aquel dios Hermes, que es un dios griego, y la Biblia nos enseña que el espíritu del anticristo se mueve bajo el espíritu de Grecia. Entonces la Biblia, Dios no la dejó para que tú y yo podamos interpretarla, porque aquí caemos en tanta situación subjetiva. Cada quien tendrá una opinión, y hemos puesto cientos de ejemplos al respecto. Sino la palabra de Dios, Dios no la ha dejado para que ella se interprete a sí misma. Es decir, la Biblia nos va a explicar a través de la conducción del Espíritu Santo lo que Dios quiere decirnos, las reglas, los instrumentos, las maneras que Dios ha establecido, y de esta manera podemos caer a conciencia de una sana doctrina. Hoy yo sé que esta palabra está muy choteada, todo el mundo habla de sana doctrina y todo el mundo piensa creer tener sana doctrina, pero desafortunadamente no lo es, porque no admite una situación de comparación con toda la escritura y entra en situaciones diversas. La sana doctrina, amado, puede ser puesta en balanza desde Génesis hasta Apocalipsis y va a ser congruente. Esto es la verdadera sana doctrina. Entonces, no porque se diga tener, se tiene, sino tiene que haber un fundamento sólido en la palabra de Dios. Porque de esta manera no caemos en sectas, y no caemos en desviaciones humanas. Y con esto quiero ser muy claro, muchas de las desviaciones humanas son causadas no porque el hombre sea malo o porque sean herejes o estén endemoniados o demás, que en muchos casos sí, pero muchos otros no, sencillamente se equivocan porque son humanos y al no tener la instrucción de vida y no ser dirigidos por el Espíritu Santo se desvían un poquito en un principio y avanzado en el tiempo están totalmente desviados. Hoy una característica esencial de esto es que mucha gente está predicando mercadotecnia, mucha gente está predicando humanismo, psicología y demás situaciones para intentar llenar el corazón del hombre, para intentar llenar esa comezón que tiene en el oído por escuchar. Y con tal de adquirir adeptos, con tal de adquirir recursos, con tal de adquirir personas a su gremio, son capaces de enseñar cualquier cosa, aunque éstas no sean bíblicas. Y esto tiene que ser muy delicado para nosotros, amado, porque tú y yo tenemos que ser totalmente conscientes, totalmente plenos, de que es necesario que tú y yo enseñemos la Biblia, vivamos la Biblia y aprendamos de la Biblia. No necesitamos otros libros, no necesitamos alguna situación de participación humana. Necesitamos leer la Biblia. Algunas personas leen libros, leen escritos de hombres de Dios y que son una bendición, pero lo hacen como una media de atajo, como un medio de llegar más rápido al objetivo. No hay atajos en Dios. Recuerda que el proceso del llamamiento de Dios es Dios al que llama, capacita, y al que capacita prueba y al que prueba establece. De tal manera que tú y yo cuando nos adentramos en la escritura, cuando nos adentramos en la palabra de Dios, vamos a poder considerar el plan perfecto de Dios para nuestra vida. Y de esta manera nos autovacunamos para no caer en error de doctrina. Hay 4 errores que la Biblia nos enseña. Número 1, error de vida. Número 2, error de doctrina. Número 3, error de camino. Y número 4, error de visión. Entonces, a través de la escritura, ella misma nos va a librar de caer en esos errores. Un ejemplo claro es Balaam. Tú recordarás cuando fue contratado, sí, literalmente contratado por Balac. Y cuando hablo de contratado, yo creo que para todos es sabido la situación que en muchos se vive en la actualidad y que empezó a destaparse hace muchos años, donde muchos se volvieron mercaderes del evangelio, cobrando, haciéndose mercenarios de la palabra. Esto no es así. Hace un par de semanas Dios puso en mi corazón convocar a personas en las redes sociales que anhelen y deseen recibir un curso bíblico, 100% bíblico, totalmente gratuito. Y el día de hoy una persona me hace un comentario
Y algunos de ustedes yo creo que se dieron cuenta y me dice, le agradezco que sea gratuito, pero ¿por qué otros cobran? Y yo, bueno, está en mi respuesta cuando me dicen ¿por qué otros hacen? Pues hay que preguntarles a ellos, ¿no? Pero ella pensaba que yo la iba a acusar, o la iba a condenar, o la iba a juzgar. Y no es así, estoy totalmente de acuerdo. Desafortunadamente se desenfocó el principio de la palabra de Dios y se volvieron mercaderes, se volvieron mercenarios del Evangelio. Si bien la Biblia nos habla de los donativos que el pueblo de Dios hace a los ministerios a través de las ofrendas, de los diezmos y demás, pero este no es el objetivo principal. La Biblia nos habla de corazón voluntario, de lo que Dios nos ha dado, eso damos. Yo, inclusive en reiteradas ocasiones, yo te he solicitado que nos apoyes realizando donativos, que nos apoyes realizando donaciones para nuestro ministerio, para continuar y predicar a tiempo y fuera de tiempo y abarcar más naciones. Pero esto lo hacemos con un corazón y con la disposición de las personas, sin obligación, sin vender y sin condenar. La Biblia habla del dar, y el principio elemental que nos da el dar es Cristo mismo, porque Él se dio a nosotros, ¿verdad?, hasta la muerte. Pero esto no implica la vendimia. Una de las cosas que provocó la reforma de Martín Lutero hace más de 500 años fue esto, que se había vuelto un mercader el Evangelio. Entonces tenemos que regresar al principio original, ¿verdad? El apóstol Pablo llama a una de las iglesias bendecidas y ricas espiritualmente, aunque eran de las más escasas económicamente, pero creían y eran quienes sustentaban al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la gente que tiene un corazón sincero es desprendido y no necesita ni manipulación ni condenación, sino sencillamente ser instruidos en las maneras correctas para que podamos caminar como Dios ha establecido. Entonces, amado, Balaam, regresando al punto esencial, Balaam es contratado por Balac y le dice, ¿sabes la historia? Lo contrata y le dice, maldice al pueblo de Dios. Y Dios habla y dice, no puedes maldecir lo que yo he bendecido. Y esto fue en tres ocasiones, literalmente la tercera ocasión que Dios habla con Balaam, le dice, ya te dije que no, pero atente a las consecuencias. Y entonces Balaam, el profeta, queriendo ser más inteligente que Dios, así de absurdo es esto, así de insólito, le dice a Balac, no puedo yo maldecirlos, pero te voy a enseñar cómo le hagas. Y la Biblia nos habla del error de Balaam, del camino de Balaam y de la doctrina de Balaam, y dice esto, que enseña a poner tropezadero al pueblo. Y muchas de las enseñanzas hoy en día están basadas en la doctrina de Balaam, que enseñan a poner tropezadero al pueblo. ¿Qué dijo Balaam a Balac? ¿Recuerdas? Le dio una instrucción, una ley que había establecido Moisés. Dice, llévales mujeres moabitas, ellos pecarán y Dios se enojarán y traerá juicio. Y así fue. No los maldigo yo, pero te enseño cómo hacer que ellos mismos se maldigan. Es decir, cómo poner sobre ellos tropiezo. Amados, mucha de la enseñanza hoy enseña tropiezo a la iglesia. Y esto es tan peligroso porque va a provocar una iglesia endeble, una iglesia débil, una iglesia de azúcar, una iglesia inmadura, una iglesia incapaz de ver más allá de su situación personal y sus necesidades, y que provocará que se quede en la tribulación. Así de grave y así es la situación actual. Por eso es necesario que regresemos al modelo original. Es necesario que regresemos al modelo bíblico, al modelo neotestamentario, para que tú y yo podamos ser bendecidos en las maneras correctas y seamos capacitados. Ahora, con esto, no quiero volverme estadista diciendo que yo tengo la verdad. Esto no es así desde la perspectiva absoluta, pero sí es así cuando nosotros tenemos la verdad, que es la palabra de Dios, que es la Biblia, y la verdad es Cristo. Esa es la única verdad absoluta. Y esta la tiene el pueblo de Dios a su alcance. Pero ¿qué pasa con la iglesia que no tiene responsabilidad en la palabra? ¿Qué pasa con la iglesia que no tiene responsabilidad con Dios? ¿Qué pasa con la iglesia que es irresponsable en todos sus caminos? Dios no es responsable, usando este verbo ya en muchas ocasiones redundando, de la apatía del corazón del hombre, de la negligencia de la iglesia de no leer la escritura. Ciertamente los tiempos son difíciles. Cuanto más en este tiempo la iglesia es necesario que busque al Señor como el tesoro más grande, amado. Que la iglesia busque al Señor como el tesoro más
más grande. Porque el tiempo se ha cortado y el tiempo está a punto de terminar. Número 5, el quinto principio, el quinto aspecto que va a ser enseñado en Sinaí es este. Aquí en Sinaí les dio Dios el sacerdocio, le dio sus vestiduras, les dio las responsabilidades y le dio también los sacrificios. Y esto va a darnos tipo de la obra de Cristo en la cruz, en aquel tiempo prefigurando lo que Cristo haría. Vamos a Éxodo capítulo 28, por favor. Éxodo capítulo 28. Y vamos a leer del versículo 1 al 3, por favor. Éxodo 28, 1 al 3 dice: y tú allega a ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Gloria al Señor. Y harás vestidos sagrados a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he henchido de espíritu de sabiduría, a fin de que hagan los vestidos de Aarón y para consagrarles a que me sirvan de sacerdote. Amado, este principio donde Dios establece el sacerdocio, y vamos a hablar que Dios establece el ministerio. Actualmente en el modelo de la iglesia neotestamentaria ya no hay sacerdotes, cambió el sacerdocio. La Biblia es muy clara en Hebreos y no voy a indagar en esto. Ahora, el único sacerdote vigente es Cristo mismo. La Biblia nos dice que Cristo vive para interceder por nosotros y que Él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces considera esto. Dios en una prefigura profética va a establecer el ministerio. Ahora, en la actualidad, ¿cuál es el ministerio que opera? La Biblia dice, pues, sujetados bajo la mano poderosa de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. La mano poderosa de Dios, amados, son los 5 ministerios. Esta es la función ministerial en la iglesia neotestamentaria. Aunque hoy en día se dan tantos nombres, sugieres, staff, liderazgo, líderes, presbíteros, no sé, tantos nombres que no son bíblicos. Algunos de ellos por la modernidad, algunos otros por la organización, pero sea cual sea la causa, no son bíblicos. Y entonces aquí hay una situación de incongruencia conforme a la escritura que enseñamos. O quisiera que alguien me mostrara un fundamento bíblico para establecer líderes, establecer servidores, aunque se escuche bonito, o staff, o ujieres, o director de varones, o director de mujeres, o no sé cuánto nombre, o presbíteros, o superintendentes, no sé cuánta cosa han inventado. Y esto lo hacen por la falta de Espíritu Santo y por la falta de palabra, porque han suplido la organización humana por la dirección de la palabra de Dios, porque han suplido el plan perfecto de Dios en la Escritura con sus modelos humanos. Inclusive hoy se ha puesto de moda desde hace algunos años el multinivel. Tomaron la visión de Amway, tomaron la visión de otras redes de mercadeo y lo trajeron a la iglesia. Y es terrible, amado. Establecieron de un solo concepto un modelo y no es así. Yo no veo al apóstol Pablo trabajando en modelo de 12. Yo no veo ninguna de las 12 iglesias del libro de los Hechos trabajando en modelos de 12, que no es otra cosa más que un modelo multinivel. ¿Cuál es el modelo bíblico neotestamentario para el sacerdocio, para el ministerio? Bueno, la Biblia nos enseña con claridad, Efesios 4, que está la otra postura. Están los que no conocen el ministerio quíntuple y están los que atacan el ministerio quíntuple a causa de frustraciones, de traumas y de complejos que ya mencionaré en unos minutos más. Pero ¿cuál es el ministerio quíntuple? Tenemos que saber, amados, que el ministerio quíntuple es a la iglesia universal, al cuerpo de Cristo en general. Pero hay 4 ministerios más que son a la iglesia local. Y esto lo podemos ver muy claro en Tito, en Filemón y en Timoteo, con toda claridad.
¿Cuál es el ministerio quíntuple a la iglesia universal? Número 1, apóstoles. Efesios 4, tú lo puedes leer con claridad. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de edificar el cuerpo de Cristo, edificar la obra del Señor hasta el tiempo del fin. Ahora, si ya no hubiese apóstoles, ¿por qué Dios estableció a través del apóstol Pablo apóstoles? Pablo no fue el último apóstol, Timoteo fue apóstol, y bueno, ya en su momento, si tú gustas, mándame un mensajito y damos un estudio más profundo respecto al ministerio quíntuple. Pero eso es una mentira. Por ejemplo, yo escucho a muchos apóstoles frustrados que atacan el ministerio quíntuple, dicen que ya no hay. Y se basan en un texto, o algunos argumentos dicen, porque tú contendiste contra los que dicen ser apóstoles y no lo son. Claro, hay falsos apóstoles. Pero para que haya falsos apóstoles, tiene que haber verdaderos apóstoles. No puede haber un billete aquí en México, o bueno, hablando en general, no puede haber un billete falso de $3. Habrá billetes falsos de $1, de $5, de $10, de $20, de $50, no sé. Pero porque existe un verdadero, no puede haber falsos si no hay un verdadero. Y este es un pensamiento totalmente humano. Pero podemos ir a la Escritura en otro tiempo, donde la Biblia nos habla con claridad de más de 25 apóstoles a posteriori al apóstol Pablo. Si tú notas, los podemos aprender con los dedos de la mano. En el apóstol es en el que descansan los otros 4 ministerios. Tú puedes levantar una mesa sin el dedo pulgar, va a ser muy complicado. Necesitas el apoyo y la fuerza del dedo pulgar que tipifica al apóstol. El apóstol es el que establece la doctrina. La Biblia es muy clara, dice, sujetados bajo la doctrina de los apóstoles y los profetas. Muy claro. O sea, no hay duda en esto. El segundo ministerio es el profeta. Ahora, bueno, un comentario aparte del ministerio apostólico. Ahora, el otro desequilibrio, mencioné uno, aquellos que niegan la virtud apostólica, y el otro es que todo mundo es apóstol. Tampoco es que no es un desequilibrio, sino es un balance. La Biblia nos habla de más de 22 características de un apóstol. Y esto tiene que ser cumplido pie de la letra, con las 22 características. Ahora, y nota que 2 de estas características tienen que ver con habilidad y las demás con carácter. Para Dios la habilidad es muy limitada y se limita al matrimonio, que sean maridos de una sola mujer y que tengan a sus hijos en sujeción. Es toda la habilidad que el Señor pide. Porque en la cuestión de la habilidad del ministerio, Dios da la gracia para que la gente pueda crecer, Dios da la gracia para que las personas puedan caminar de las maneras correctas. Número 2, profeta. Muchos niegan igualmente el ministerio profético, y es porque lo desconocen. O algunos se hacen llamar profetas y usan psicología, pero es muy fácil poner en balanza. La Biblia enseña, si aquel que se llame profeta, lo que dice se cumple, es profeta. Y fue palabra de Dios, y si no se cumple, es hombre, es palabra de hombre. El profeta es el que va a traer el mensaje del corazón de Dios a la iglesia, siempre con una connotación bíblica. Ninguna profecía será de interpretación privada. Y número 2, ninguna profecía será en contra de la Biblia. Jamás. Jamás. Siempre la profecía tiene que tener una connotación bíblica. Si no, no proviene de Dios. Vamos a un principio elemental. Dios no se puede contradecir. Dios no se puede contradecir, amados. Entonces, tenemos que crecer en esto. A veces ha habido tantas y tantas falsas enseñanzas respecto al ministerio profético. Tantos excesos. Pero es falta el desconocimiento de la Biblia. El pueblo se deja engañar porque no conoce la Biblia. El tercer ministerio es el evangelista. Este ministerio se mueve en los dones de poder. Está en la televisión, está en la radio, está en los medios de comunicación, y es un instrumento de Dios para compartir el evangelio. Es un instrumento de Dios para llevar la palabra de Dios, con prodigios, con señales y con maravillas. El cuarto ministerio es el pastor, donde va el anillo de matrimonio, que tipifica al pastor que se casa con la iglesia. Entonces, tú puedes contemplar esto, amado. Tú puedes considerar esta situación.
El pastor no es quien acarrea ovejas, sino es quien dirige a las ovejas. Dios también traerá un trato personal para las ovejas que son cabritos y no son ovejas que no se dejan pastorear. Pero Dios en su gracia ha enviado su Espíritu Santo para que tú y yo podamos ser edificados, para que tú y yo podamos ser dirigidos, para tener un corazón humilde y nos dejemos pastorear. Gloria al Señor. Aleluya. El quinto ministerio es el ministerio del maestro, aquel que va a enseñar la doctrina, aquel que va a compartir la doctrina, aquel que va a compartir la palabra con una claridad que es como cuando el dedo abre el oído para limpiarlo, para abrirlo, así va a entrar la palabra. Y hay 4 ministerios a la iglesia local, que es ancianos, diáconos, ayudas y gobernaciones. Entonces el apóstol Pablo lo enseña con claridad. El apóstol Pablo estableció ancianos, estableció diáconos. El anciano es la ayuda espiritual del pastor, el diácono es la ayuda física del pastor. Pablo no estableció líderes, Pablo no estableció servidores, Pablo no estableció staff, ujieres, Pablo estableció ancianos y diáconos. Y toma en cuenta esto, el diácono, el que iba a servir las mesas, tenía que ser varón lleno del Espíritu Santo. No era por la capacidad humana, por la influencia o la economía, era lleno del Espíritu Santo. Así que la Biblia nos habla de estos 9 ministerios. Y esos 9 ministerios hemos sido capacitados, instrumentados, hemos sido bendecidos con los 9 dones del Espíritu. Gloria al Señor, que ya tiene que ver con la vestidura sacerdotal. Mientras que el sacerdocio dentro del Nuevo Testamento son los 9 ministerios de Cristo, porque Cristo es el que los edifica. Cristo es el que los edifica. Gloria al Señor. También hay 9 dones que tienen que ver con la vestidura. Hablamos de que los ministerios, los 9 ministerios de Cristo, son establecidos para la edificación del cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Para que seamos llevados, para que la iglesia sea llevada en las maneras correctas y sea encaminado a la estatura del varón perfecto. Gloria al Señor. El anciano asimismo tiene que ser un hombre espiritual, no dado al vino. Y bueno, Timoteo, Tito y Filemón nos van a dar las características tanto del anciano como del diácono, como de las ayudas y de las gobernaciones. Gloria al Señor. Ese es un elemento muy especial, y un aspecto digno de mencionar es que el apóstol Pablo nunca ungió un ministerio. Esta palabra ha sido tan mal interpretada a través de muchos años. Inclusive ministerios que están en función y se sienten frustrados y limitados porque ellos creen que no están siendo aprobados por Dios porque no han sido ungidos por un hombre. Y no hay un solo fundamento en la Biblia que nos hable de la unción para ministerios. Lo que la Biblia nos habla respecto a la unción con aceite es única y exclusivamente para la oración por enfermos, y Santiago lo dice. ¿Está alguno de vosotros enfermos? Llame a los ancianos de la iglesia, ungiéndolo con aceite. Si hubiese cometido pecados, le serán perdonados, y la oración de fe salvará al enfermo. Y hoy en día se ungen los carros, las casas, las iglesias, los instrumentos musicales, tanta cosa, pero no tiene un fundamento bíblico. No es agua bendita, pues. Siendo más concreto y más claro, no es agua bendita. El apóstol Pablo lo que hizo fue establecer ancianos, establecer pastores, establecer ministros, establecer profetas. Muchos hablan que no hay profetas en el Antiguo Testamento. ¿Qué me dicen de Ágabo? Aquel profeta que se levantó. Entonces, si no hay profetas en el Nuevo Testamento, tienen que desechar todo Apocalipsis, que es una profecía. Varios capítulos de Tesalonicenses y varias cartas paulinas donde Pablo profetizó. Esa esperanza de gloria que tenemos del rapto, Pablo lo profetizó, es una profecía. El Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados con el Señor en las nubes para estar siempre con Él. Y eso es una profecía. Pero vemos aquí la función sacerdotal. Vemos el vestido del sacerdote, el vestido del ministro, son los dones del Espíritu Santo, que tú los puedes encontrar en Corintios 12. Gloria al Señor.
palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, género de lenguas, traducción de lenguas, fe, sanidad divina, milagros. ¿Cuál es, por ejemplo, por mencionar, cuál es la diferencia entre milagro y sanidad? Muy sencillo, el milagro es instantáneo, la sanidad es progresiva. Tercer cosa que aprendemos aquí, en este aspecto, amado, es la responsabilidad. Y esto significa, amado, cuáles son las áreas de operación. Y tristemente, a falta de enseñanza, vemos pastores queriendo ser profetas cuando no lo son, o queriendo realizar aspectos de apóstoles cuando no lo son, y entonces encontramos en un desbalance. Y esto es a causa de la falta de enseñanza de las verdades de orden divino, de las verdades neotestamentarias. Un electricista puede saber algo de albañilería, pero va a ser imperfecto. Tiene que ser electricista, atender la electricidad. El pastor, realizar su función de pastor, el profeta de profeta, el evangelista de evangelista, el apóstol de apóstol. Para que no haya un desbalance en la iglesia. Ahora, de esta manera vamos a encontrar el cómo, el quién y el qué hacer. Hoy muchos se han levantado sin un ministerio. Y no tienen iglesia, tienen un grupo de personas donde se les habla de Cristo y pueden tener todas las buenas intenciones, pueden tener todo el amor del mundo, pero no son pastores. Algunos pueden ser evangelistas, porque no tienen ese corazón, no tienen ese llamado que Dios dio. Y se ve a leguas, y batallan y sufren, porque lo están haciendo en esfuerzo propio, porque Dios va a respaldar al ministerio que Él llamó. Dios no va a respaldar al ministerio que no llamó. Eso es algo que tiene que quedarnos muy claro. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar con claridad el qué hacer, el cómo hacerlo. Porque como lo hemos repetido hasta el cansancio, Dios no nos llamó a hacer la obra a nuestra manera. Dios no nos llamó a hacer las cosas como nosotros pensamos o nos imaginamos. Tú y yo fuimos llamados a hacer la obra de Dios a la manera de Dios. Y la cuarta cosa es el sacrificio, que es el tipo de la obra de Cristo. Y el sacrificio al que Dios nos lleva es a la renuncia personal. Jesús lo dijo con claridad: alguien quiere seguirme, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vamos a Éxodo, aquí mismo 28:41, por favor. Y nota lo que Moisés nos dice en la Escritura. Éxodo 28:41, y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y lo ungirás y lo consagrarás y santificarás para que sea mi sacerdote. Gloria al Señor. Aquí es una prefigura profética. Aquí sí fue ungido Aarón, porque está bajo el Nuevo Testamento, bajo la era de la ley. Hay 4 grandes dispensaciones. De hecho, el curso que vamos a tener en privado, que estamos convocando a los hermanos en América Latina, aquellos que quieran aprender de la Escritura, este será el tema de el curso, las 4 grandes dispensaciones: la era de los patriarcas, la era de la ley, la era de la gracia y la era milenial. Y terminaremos el último bloque con una enseñanza escatológica bíblica del fin de los tiempos. Es importante que tú y yo podamos aprender. Si quieres inscribirte, si quieres ser parte, mándame un mensaje, ¿verdad? El curso será el sábado, posiblemente los sábados a las 4 de la tarde. Será una sola clase magna a la semana de 2 o 3 horas, conforme Dios nos guíe, conforme Dios nos lleve. Esta será la primera parte del curso. Gloria al Señor. Vamos a un siguiente versículo, Éxodo 29:44, por favor. Éxodo capítulo 29, versículo 44. Dice: y sacrificaré el tabernáculo del testimonio y el altar, y sacrificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Nota, quien los llamó fue Dios. Y está dando el sacrificio que iba a ser el sello del sacerdocio. Gloria a Cristo. Vamos adelante, Éxodo 30, 7 al 10, por favor. Dice: quemarás sobre él, y quemarás sobre él Aarón sahumerio de aroma cada mañana. Cuando aderezare las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encenderá las lámparas al anochecer, quemará el sahumerio, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras edades. No ofreceréis sobre el sahumerio extraño, ni holocausto, ni presente, ni tampoco derramaréis sobre libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre
de la expiación para la reconciliación. Una vez en el año hará expiación sobre él en vuestras edades, será muy santo a Jehová. Aleluya. Ahora está hablando del sacrificio anual que realizará Aarón y los sacerdotes por la expiación del pecado. Ahora en la figura de Cristo, que él vino a morir una vez y para siempre. En el Antiguo Testamento, tú lo sabes, el sacerdocio tenía que entrar al lugar santísimo una vez al año para el perdón de los pecados. Cristo entró una vez y para siempre para darnos eterna y segura salvación. Gloria al Señor. Levíticos, por favor, estamos entrando en la parte final. Levíticos capítulo 7, versículo 35. Levíticos capítulo 7, versículo 35. Gloria al Señor. Levítico 7:35 dice: esta es por la unción de Aarón y la unción de sus hijos, la parte de ellos en las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que él los allegó para ser sacerdotes de Jehová. Y hay muchos otros textos que podríamos mencionar. Pero nota, en este desierto de Sinaí, Dios dio el sacerdocio, dio el llamado ministerial, Dios dio los vestidos, que son los dones de la figura profética, Dios dio la responsabilidad, que es el qué, el cómo, el cuándo, el dónde hacer, y Dios dio el sacrificio, lo que el ministro tiene que dejar, porque hay un precio que pagar, ¿verdad? Gloria al Señor. Bueno, vamos a orar para ser despedidos, amados. Muchas gracias por acompañarnos. Padre, te doy gracias por la palabra del día de hoy. Yo te pido que esta enseñanza pueda llegar a lo profundo del corazón de mis hermanos y puedan ser bendecidos en grande manera. Yo pido la operación de tu Espíritu Santo, Señor, dándonos gracia, sabiduría y entendimiento para crecer en las maneras correctas. Ayúdanos, Señor, para ser capacitados. Bendigo a cada uno de los hermanos que nos están escuchando. Oro tu gracia, tu favor y tu benevolencia sobre ellos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Amados, no olvides reenviar este mensaje para que sea de bendición a varios hermanos. Recuerda, te saluda el pastor Job Rodríguez. Recuerda también, si Dios pone en tu corazón realizar un donativo, mándanos un mensaje. Será de mucha bendición para nuestro ministerio. Dios te lo multiplicará y nosotros te lo agradeceremos, para que nos ayudes a compartir el evangelio a más y más personas. Te recuerdo también mañana, alrededor de entre 10 y 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México, estaremos saliendo a las calles a predicar el evangelio orando por sanidad. Esa es la prioridad ahorita en tiempo de pandemia, orar por sanidad y liberar el poder de Dios. Estamos escuchando los testimonios fuertes que Dios está trayendo sanidad sobre gente enferma de coronavirus. Si tú estás enfermo, mándanos un mensaje, queremos orar por ti. Te mando un fuerte abrazo a la distancia y recuerda, Dios tiene planes de bien para ti. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Bendiciones.